Buenas noches, amigos y amigas de las redes, especialmente de Facebook y YouTube. En esta oportunidad, cuando son aproximadamente las 8:40 de la noche, comienzo a grabar este video. El motivo por el que no lo hago en vivo es porque he intentado en dos ocasiones hacer una transmisión a través de Facebook, pero lamentablemente por problemas, pienso yo que técnicos relacionados con la señal de internet, se me está volviendo difícil, por lo que he decidido grabar este video y subirlo posteriormente a la grabación. Bueno, quiero hablar de un tema particularmente del que se ha hablado, se ha hecho mucho alarde, se ha hecho mucho rumor y que se está hablando ahora, y es que después de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, o la OTAN como quieran llamarle, decidió activar su fuerza de respuesta rápida por primera vez en su historia desde su creación de 1949, que tiene aproximadamente 73 años casi ya de creación. Esta unión militar, esta organización militar, ha activado una fuerza de respuesta rápida ante pues cualquier eventual agresión de un supuesto enemigo, que en este caso obviamente se trata de Rusia, que es el que está librando una guerra contra Ucrania, país vecino de los miembros de la Organización del Atlántico Norte, como ser Rumanía, y Polonia, y algunos países bálticos como Letonia, Estonia y Lituania. En ese sentido, en esas partes fronterizas de Ucrania, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, liderada y encabezada por Estados Unidos, pues ha desplazado una gran cantidad de fuerzas con armas estratégicas a la frontera con Polonia, con Rumanía y los países bálticos, como les digo, que son fronterizos y con Ucrania y cercanos a Rusia. Bueno, en ese sentido, desde Rusia, el presidente Putin ordenó, en medio de la guerra contra Ucrania, ordenó poner en alerta máxima todas sus fuerzas nucleares estratégicas, es decir, todas las unidades de armas nucleares que estén en alerta máxima. Estas unidades son obviamente los submarinos, sus submarinos que portan misiles nucleares intercontinentales como los Bulava o los Cineva, y las unidades terrestres, más que todo, que básicamente son los misiles nucleares móviles que están emplazados sobre una especie de furgones, sobre una especie de remolques que los andan prácticamente encima. Estamos hablando de los Topol M, que se cree que Rusia tiene en servicio activo unos 150 misiles de ese tipo, misiles balísticos intercontinentales o ICBM. Se cree que también tiene 100 misiles del tipo JARS 24. Se cree que son unos 250 misiles nucleares móviles a bordo de estas plataformas móviles. Se cree, de esto no hay certeza, pero que hay varios ferrocarriles también que portan misiles nucleares intercontinentales que están diseminados a lo largo de Siberia, entre los transiberianos, entre los ferrocarriles transiberianos. De esto no hay nada oficial, pero se cree, ¿verdad? Y tampoco hay un dato exacto de cuántos son los submarinos nucleares rusos. Se cree que son unos 16 submarinos alrededor que portan 24 misiles intercontinentales cada uno. Estamos hablando de que son unos 400 por ahí, más o menos unos 380 misiles que andan en los océanos navegando, y otro tipo de armas nucleares tácticas de disuasión como misiles Iskander, que son de corto alcance, ¿verdad? Que no son misiles intercontinentales que tienen alcance pues para llegar a territorios tan lejanos como Estados Unidos. Son misiles cortos que pueden combatir dentro de Europa y regiones adyacentes a Rusia. Bueno, mucha gente se pregunta, incluso periodistas de grandes cadenas de renombre, prestigiosas, en la última conferencia de prensa le han preguntado al presidente Biden si cree que va a haber una guerra nuclear con Rusia, y él tajantemente ha dicho no. Ni siquiera ha dejado terminar al periodista que le increpó esta pregunta. ¿Usted cree que va a haber una guerra nuclear o qué piensa? Dijo no. Y en cuanto a lo que yo, a partir del conocimiento político, geopolítico, al limitado conocimiento que tengo,
puedo decirles con toda certeza que por ahora no hay ningún riesgo de una guerra nuclear entre Rusia y Occidente o entre Rusia y Estados Unidos. El riesgo de guerra, si me tocan evaluarlo de 1 a 10, quizás es de 1, o sea, un riesgo totalmente mínimo. Porque les recuerdo que no es una guerra de la OTAN contra Rusia, es una guerra de Ucrania, que no es un país miembro de la OTAN, era un candidato a ser parte de la OTAN, pero mientras que no tenga su membresía, no se considera un miembro. Por lo tanto, ni Estados Unidos, ni el resto de países europeos y otros países como Turquía y Canadá, que no son europeos y son miembros de la OTAN, están obligados a intervenir en este conflicto. Más allá de algún tipo de ayuda militar y económica que puedan darle, que eso lo hacen a título voluntario cada país, pero no es una obligación legal que tienen para con Ucrania. En ese sentido, otras personas están comentando, porque miren, en estos momentos, en toda guerra la primera víctima es la verdad. Hay mucha difusión de información falsa, hay mucha difusión de propaganda de uno y otro bando. En el lado ruso hay mucha propaganda, en el lado ucraniano hay mucha propaganda y en los países occidentales hay mucha propaganda. Y youtubers, páginas en las distintas plataformas como en Facebook y en YouTube principalmente, en TikTok también se está hablando de que hay armas rusas que están apuntando directamente a Ucrania y que son una arma puede destruir Ucrania. Efectivamente, las armas nucleares, tanto de Estados Unidos como de Rusia, son capaces, una sola, de impactar, de destruir un pequeño país como el tamaño de Honduras, por ejemplo, o países más grandes como Francia, como el estado de Texas. Una sola arma de llegar a impactar, un solo misil nuclear podría destruir literalmente todo un país. No es que lo va a hacer quemar en pedazos, sino que la radiación que se va a extender a lo largo y ancho de cientos o miles de kilómetros volvería imposible la vida en esas zonas radiactivas. Pero esto no implica de que porque Rusia esté moviendo sus armas nucleares es que va a atacar a Ucrania con ese tipo de armas. Es prohibido el uso de armas nucleares en contra de cualquier país que no tenga ese tipo de armas o que no se disponga a utilizar este tipo de armas. El único país en el mundo que ha utilizado estas armas contra un país que no tenía armas es Estados Unidos, que lo utilizó 2 veces, en 1945 en los bombardeos sobre la ciudad japonesa de Hiroshima y sobre la ciudad de Nagasaki, de la que ya hay textos suficientes históricos para poder averiguar, la gente que no sabe de esto. Pero desde 1945 hasta la fecha se han creado cualquier cantidad de armas nucleares. Hay 9 países que poseen este tipo de armamento. 8 de ellos lo han admitido, uno solo no. Los países son Estados Unidos, Rusia, principalmente son las 2 mayores potencias, pero también está Gran Bretaña, está Francia, está China, está la India, Pakistán, Corea del Norte e Israel, que oficialmente no ha admitido que tiene este tipo de armas, pero todo apunta a que tendría entre 200 y 300 ojivas nucleares. Y hay un país al que se le está acusando de querer fabricar o intentar fabricar en este momento la bomba, que es Irán, pero oficialmente no se puede decir que Irán la tenga. El propio gobierno ha dicho que no quiere esa arma, pero esos son los países, básicamente 9 hasta hoy, que tienen armas nucleares. Entonces, desde 1945, cuando se lanzaron esas 2 bombas en esas 2 ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón, que dicho sea de paso llevó al rendimiento del imperio del Japón y terminó la Segunda Guerra Mundial con ese ataque. Desde entonces no se utilizan armas nucleares y no se han utilizado, y los países que más han tenido en su momento han sido Estados Unidos y la Unión Soviética, con más de 64,000 armas nucleares entre esos 2 países, pero que poco a poco se han ido reduciendo hasta tener aproximadamente unas 12,000 entre los dos, unas 13,000, 7,000 por parte de Rusia, unas 6,000 y algo por parte de Estados Unidos. Pero en activo Rusia tiene unas 1,400, creo que Estados Unidos tiene unas 1,600 en activo y otras en reserva, pero que esta cantidad de armas obviamente son suficientes para destruir la vida tal como la conocemos en nuestro planeta y podría extinguir al ser humano como especie. En ese sentido, desde entonces, desde 1945 a la fecha, no se utilizaba armas nucleares, y yo no pienso que esa guerra en Ucrania, a pesar de la gran tensión que se vive entre Occidente y Rusia, vaya a desencadenar en un ataque de armas nucleares de uno y el otro bando. La única manera que puede conllevar a una guerra nuclear entre los bandos opuestos es que uno de los dos ataque con armas nucleares al otro, o
que uno de los dos bandos, en este caso Rusia, sea atacado por la OTAN y que militarmente con armas convencionales su ejército ya no se pueda defender y tenga que recurrir como medida disuasiva al ataque de armas nucleares. Pero en este caso Putin, ¿por qué ponen alerta máxima? Se preguntarán sus armas nucleares. Porque eso manda un mensaje a los países de la OTAN por si acaso intentan atacarlo o oponerse al menos, para que continúe su guerra, su escalada, su brutal guerra en contra de Ucrania, su despiadada guerra, su ilegítima e ilegal guerra por parte de Rusia en contra de Ucrania. En ese sentido, lo que hace es mostrar músculo y decir, miren, tengo con qué atacar y con qué defenderme por si se interponen en mis planes de atacar y conquistar Ucrania. Ese es el mensaje. Por eso que ponen alerta máxima las armas nucleares estratégicas para mandar ese mensaje. Pero podemos dormir tranquilos, al menos por ahora, de que no va a haber una guerra termonuclear entre los países occidentales y Rusia. Por ahora podemos dormir nuestra siesta tranquilo, aunque el futuro es incierto, porque no se sabe. Esta guerra voraz, desigual, en contra de Ucrania, ¿cuándo va a terminar? Si la guerra termina hoy, entonces no hay posibilidad adelante de guerra nuclear. Pero si la guerra se prolonga y acaba en un desgaste militar en contra de Rusia, no sé cómo el liderazgo ruso va a tomar esta guerra, pero de todos modos, aunque Ucrania se defienda y expulse al enemigo invasor, estoy hablando hipotéticamente, que Ucrania con la ayuda de las armas de Occidente logre repeler todo el ataque ruso y devolverlo a su frontera natural y expulsarlo, Rusia como medida, como última medida para ganar la guerra de desesperación, no va a utilizar armas nucleares. Por eso, y de eso podemos estar seguros, porque si ese fuera el caso, ya hay antecedentes en los que Rusia, la Unión Soviética, desde 1979, durante 10 años hasta el 89, se empantanó en una guerra en Afganistán, en donde Estados Unidos apoyó a los hermanos musulmanes, a Al Qaeda y a los mujahidines, para que pudieran expulsar al enemigo invasor, y la Unión Soviética aceptó su derrota, se retiró de Afganistán, pero no recurrió a armas nucleares como última medida desesperada para ganar la guerra, sino que simplemente aceptó su derrota y se retiró a casa. Creemos que en el escenario posible que Ucrania se defienda y logre reacomodarse por ahora, no creo yo que Ucrania vaya a ganar esta guerra. No, los números no lo indican así, no reflejan eso. No podemos nosotros, no hay por dónde pronosticar eso. Sin embargo, podría pasar. O sea, la ayuda de las armas occidentales podría ser de vital importancia y muy decisiva en el desenlace de los acontecimientos en esta guerra de invasión de Rusia en contra de Ucrania. Y Rusia, si no puede invadir o conquistar Ucrania, porque ya la invadió en su totalidad, tendría que retirarse derrotado a su territorio. Y como última medida de desesperación, ni Putin ni las Fuerzas Armadas de Rusia van a utilizar armas nucleares en contra de Ucrania. De eso podemos estar seguros y tranquilos. Entonces, para tranquilidad a la gente, es solo una falsa alarma, son páginas falsas. A propósito, Facebook está bloqueando muchísimo. Pienso yo que uno de los problemas por lo que se me interrumpe constantemente la transmisión en vivo es porque estoy hablando de este tema que no le gusta a Facebook. Está muy estricto, aparte que mi página está amenazada con suspendérmela de manera definitiva. Me la han suspendido temporalmente, supuestamente por incitación al odio en mis transmisiones, en algunos comentarios que he hecho, pero la verdad es que hay mucha desinformación y no tenemos que fiarnos de lo que se dice ahí. Hay que fiarnos de buenas fuentes, de fuentes fidedignas, de fuentes serias, de periódicos serios como podría ser el New York Times, la CNN, The New Herald, aunque son serios, obviamente son tendenciosos, eso sí, pero son serios, no van a brindar una información o una especulación falsa sobre armas nucleares. Cualquier otro medio legalmente constituido y honesto, de trayectoria reconocida, no va a dar información falsa, pero no se deben llevar de páginas o de youtubers, porque estas personas son amarillistas y tendenciosos, que lo que buscan es tener cierta fama, alcanzar gran cantidad de reproducciones y que sus páginas, sus perfiles crezcan. Yo en cambio no busco eso, solamente busco informar de manera veraz y de manera no tendenciosa, de manera
imparcial las cosas como pienso que son. No digo que yo sea el dueño de la razón tampoco. Bueno, de mi parte ha sido todo. Se me cuidan, mis amigos. Buenas noches y estamos en contacto. Le agradecería a quien se tome el tiempo de ver el video que por favor comparta este video. Se lo voy a agradecer. Quiero llegar a más gente con información un poco veraz, no sacada de contexto o con exageraciones o con una campaña paranoica de miedo. Difundiendo información falsa o alterada o faltando a la verdad. Se me cuidan y ahí estamos en contacto.